Ese aplauso fuerte a Jesús, nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio poder estar en Inquebrantable 2026. ¿Qué banquete nos estamos dando? Hace unos días atrás, el Espíritu Santo estaba cambiando mi perspectiva en lo personal y tratar de convencer a otros de cómo debemos de ver este tipo de actividades. Yo sé que vemos una conferencia, una convención y está muy bien distinguirlo así. Nos reunimos para los negocios de nuestro Padre, pero hubo un hombre que miró una gran cena. Cuando uno mira una gran cena, uno viene a comer. Muchas veces las convenciones, las conferencias nos desafían, nos motivan, pero cuando nuestra perspectiva en el reino es perspectiva de hijos, nosotros vemos pan en cada palabra que sale de cada boca de los hombres de Dios. Así que para mi perspectiva, lo que yo veo en Inquebrantable es una gran cena. Y lo que yo veo en los que han tomado su tiempo detrás de cada oportunidad para predicar, no son solo predicadores, aunque son tremendos predicadores, no solo son grandes maestros, aunque lo son, sino que son alimentadores en el reino de Dios. Un hombre estaba con Jesús sentado a la mesa y mientras otros miraban en él un predicador, un profeta, un maestro, él dijo: bienaventurado el que come pan en el reino. Él estaba mirando un alimentador. Aleluya. Los hijos vemos que recibimos pan. Los hijos vemos una gran cena. Los hijos valoramos la palabra como el pan que alimenta nuestro espíritu. ¿Habrá algún hijo en esta tarde que le dé gracias a Dios por el pan que está recibiendo? Gloria a Dios. Y honro la vida del pastor anfitrión, un gran hombre de Dios, un gran evangelista, un pastor con corazón de padre. El pastor Limones lo distinguió exactamente en su mensaje de esta mañana. Él es la paternidad en Cristo Jesús para Cosecha Final Internacional. Amén. Y yo sé que los de casa dicen: es verdad. El pastor Urrutia es nuestra paternidad en Cristo Jesús. Amén. Y agradezco que nos haya dado la oportunidad de servir a la mesa, de poder compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y honro a él, su esposa, su familia y a todos los hijos en la visión de esta gran iglesia. Qué tremendo que estamos viendo un sueño hecho realidad. Amén. Esta es la prueba de que cuando se cree con el corazón y se lleva a la acción lo que se ha creído, se puede conquistar lo inconquistable. Y hoy estamos en casa, la casa de esta preciosa iglesia. Amén. Y gracias, pastor amigo, por darme esa oportunidad de poder compartir. Amén. Él es uno de los hombres que todos los días nos está compartiendo pan. Significa que hay abundancia de pan en esta casa, hasta para repartir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y es un honor saludar a cada pastor aquí presente, cada expositor, cada predicador, pero vamos a aprovechar el tiempo para lo que hemos venido el día de hoy. Quiero que vayamos a la escritura y vamos a Primera de Samuel,
Primera de Samuel, el capítulo 22, verso 1. Quiero traer un mensaje para hijos. Todos los que se identifican como hijos en la visión de su pastor van a gozarse con esta palabra. Otros van a entender por qué hacen lo que hacen y llegan hasta donde llegan. Muchas veces pocos comprendidos por la familia. ¿Por qué hacen lo que hacen por su pastor? ¿Por qué dejan lo que dejan al llamado de su pastor? ¿Por qué invierten tanto? Aún en todo lo que invierten se refleja su vida. Y siento de parte de Dios que esta palabra nos va a traer esa revelación y ese entendimiento. Y vamos a la Biblia, Primera de Samuel 22, 1. Dice la escritura: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos, diga conmigo, cuando sus hermanos, todos sabemos que él era el menor de la casa de su padre. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, diga conmigo, afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todo el que se hallaba en amargura de espíritu. Importante esto: y fue hecho jefe de ellos. Diga, jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y tuvo consigo como 400 hombres. Estaba yo buscando el significado de la palabra jefe y todo lo que representa en toda la escritura. Yo sé que nos han enseñado la diferencia entre ser un jefe y ser un líder. Y todo apunta a que queremos ser más líderes que jefes. Es decir, modelar mejor el servicio guiando a otros que estar dando órdenes. Lo primero que encuentro es que en toda la escritura no encuentro el término líder, pero sí el término jefe. Y el Espíritu Santo, ministrándome con este pasaje, me dijo que necesitamos jefes para conquistar la visión. Jefes para materializar los sueños. Necesitamos que los hijos e hijas sean jefes. Ahora, en el significado de jefe, no es lo que el mundo nos presenta. El mundo nos presenta algo impositivo o de dominio sobre la gente. Pero el significado de jefe en la escritura es ser siervo o mayordomo. Es el liderazgo que se basa en servicio y la humildad. Entonces, voy a predicar bajo este título: de jefes a hijos valientes. Diga, de jefes a hijos valientes. Padre, en el nombre de Jesús, mientras predico tu palabra, mientras las enseño, que los dones de tu espíritu se muevan según la necesidad. Tráenos entendimiento, tráenos revelación. Padre, aquí necesitamos seguir entendiendo la importancia de la paternidad. Necesitamos seguir comprendiendo nuestra identidad de hijos. No solamente hijos en tu reino, sino hijos en una visión donde nos has puesto. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu voz a través de mí hablándonos a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse en el nombre de Jesús. En Jesús, nuestro Dios, encontramos todo lo que necesitamos. Aquí hemos encontrado en Jesús todo lo que el mundo no pudo ofrecernos. Todo lo que en este planeta Tierra no pudo satisfacernos. La Biblia dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia.
En Jesús contemplamos la expresión perfecta de la paternidad. Él es la fuente de toda la creación. Todo lo que existe tuvo su origen en su perfecta voluntad. Es sostenido por su poder y encuentra en él su propósito. Querida iglesia, pastores, predicadores, en esta preciosa noche, nada, absolutamente nada, ni nadie puede sustituir el derecho de Dios como Padre sobre su creación. Sin embargo, aunque Dios es espíritu y su naturaleza es eterna e invisible, Él ha decidido manifestar su paternidad a través de hombres mortales. Desde el principio, Él ha levantado personas para transmitir su corazón, revelar su carácter, impartir su voluntad y conducirnos a nosotros, sus hijos, hacia el cumplimiento de su propósito eterno. En toda la escritura podemos observar la función y el rol de la paternidad. Gloria a Dios que esta iglesia cree en la paternidad. Gloria a Dios que esta iglesia honra la paternidad. Gloria a Dios que esta iglesia está bajo paternidad. Gloria a Dios que Él está revelando la necesidad de estar bajo paternidad. Aunque la escritura no siempre los distinga como padres de manera literal, pero su función nos revela sus características, su relación con el pueblo, hombres que Dios levanta. Su forma de servirles nos revela que más que grandes profetas, grandes líderes o reyes, fueron padres para los hijos de Dios, haciendo una función esencial, específica para el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre ellos. Ejemplo, Moisés fue una paternidad para Israel, aunque no se le distinga así. Pero su función y su relación con el pueblo resaltan las características de un padre. Jetro, el suegro de Moisés, fue el único que se atrevió a decirle al gran profeta, al gran siervo, al amigo de Dios, al líder de esa gran nación. Jetro fue el único que miró su necesidad, su carencia y su deficiencia en su liderazgo y se acercó a decirle: no está bien lo que haces. No solamente le dijo: no está bien lo que haces, no solo lo confrontó, no solo lo corrigió, sino que le ordenó y estructuró su liderazgo para la visión. Descansó Moisés y descansó el pueblo. Aprendamos a distinguir la paternidad que Dios ha puesto sobre nosotros. Es verdad, nos corrigen, es verdad, nos disciplinan, es verdad, nos confrontan, pero también estructuran nuestra vida, administran nuestro ministerio y alivian la carga sobre nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Abraham es llamado directamente como el padre de la fe, marcando generaciones por su obediencia. Y de ahí pudiera seguir nombrando hombres específicamente que tuvieron una función y un rol de padre sobre el pueblo de Dios. Pero viéndonos al Nuevo Testamento, encontramos al más distinguido como una paternidad, y es el apóstol Pablo, que se presenta como padre en Cristo de las iglesias. Reconoce él mismo
paternidades distintas, como la paternidad de Apolos, la paternidad de Cefas y sobre todo la paternidad perfecta, la paternidad de Cristo, el modelo eterno. Y por supuesto, sobre todas las paternidades, Jesucristo, el Padre eterno revelado, la paternidad de los discípulos, la paternidad de las multitudes, el Padre espiritual nuestro. Alguien alabe a Dios, honre y celebre y engrandezca la paternidad por excelencia, aquel que ha llenado nuestros corazones y nos ha dado plenitud. Pero en este mensaje las cámaras voltean a la vida de un hombre que se distingue como un hombre conforme al corazón de Dios. Que si viéramos biográficamente su vida con una lupa, siendo muy críticos sobre su casa, David no fue un padre biológico perfecto. Sus hijos revelan que David falló en muchas ocasiones como un padre terrenal o como un padre biológico. Allá afuera miré en los estantes de los libros un libro escrito por el obispo Valverde relacionado al fracaso de David como padre sobre sus hijos. Todos conocemos el final de Amnón, el final de Tamar, el final de Absalón, el final de Adonías, e inclusive Salomón a lo último estaba inclinando su corazón hacia las mujeres, que Dios le dijo: no te inclinarás ni te llegarás a ellas. Y no tuvo su corazón recto como el corazón de su padre David. Pero aunque David no fue un padre biológico exitoso, aunque David no fue un padre terrenal efectivo, pero fue un padre para la casa de Israel. 1000 años después de su reinado, a Jesús mismo lo distinguen como el hijo de David. Bartimeo clama a gran voz diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo traigo una palabra para un pastor en esta noche. Quizás no ha sido exitoso como padre terrenal, pero eso no significa que Dios no ponga su corazón en ti para hacer una paternidad para sus hijos y su iglesia. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. No juzgue a sus pastores, aunque gracias a Dios los pastores que tenemos tienen a sus hijos sirviendo a Dios. Gracias a Dios por los hombres de Dios. Sus hijos están en la iglesia y están en el ministerio. Es algo muy poco común ver en estos tiempos. Pero gloria a Dios, pastores, que ustedes están siendo sacerdotes en su casa como están siendo sacerdotes en la iglesia. Pero si su pastor ha tenido una falla como padre biológico, no lo juzgue, no lo critique. Dale gracias a Dios porque tú has recibido una paternidad sobre tu vida. Valora la cobertura, la dirección, la instrucción, la disciplina. Honra la paternidad de Dios a través de tu pastor en tu vida. Wow, yo siento la gloria de Dios. David, en Hechos el capítulo 13 y el verso 22, dice la escritura: quitado este quien Saúl les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Desde la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador del mundo. Pueden criticar a David, síganlo criticando si usted quiere, por sus errores como hombre, pero qué privilegio es decir que de ese linaje, de esa descendencia, Dios levantó al Salvador del mundo. Usted puede criticar a su pastor, lo puede señalar, pero usted sabe que Dios ha levantado ministerios, ha levantado hijos en el reino, gracias al latir del corazón del hombre. Yo estaría celebrando a Dios porque tengo una paternidad. Yo estaría dándole la gloria a Dios porque soy hijo y tengo cobertura.
Ahora voy a predicar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. ¿Dónde nace la paternidad de David sobre Israel? Interesante mirar de una manera superficial. Por el tiempo no nos alcanzará a profundizar, pero lo voy a dar en un orden cronológico. ¿Dónde nació la paternidad de David sobre la casa de Israel? No nació cuando fue ungido por Samuel. Tampoco nació cuando tenía en una mano el arpa y tocaba, y el espíritu que atormentaba a Saúl lo dejó. Tampoco nació cuando en una mano tenía la espada y en la otra mano tenía la cabeza del problema más grande que Saúl había tenido en su reinado, llamado Goliat. Tampoco la paternidad en David nació cuando estaba sentado a la mesa del rey junto a sus otros hijos. Tampoco la paternidad nació cuando venía cabalgando después de cada victoria al lado del rey Saúl. ¿Sabe dónde nació la paternidad de David? Cuando un día las mujeres cantaron algo que no había sucedido. La gracia del pueblo ya estaba sobre David. Las mujeres decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y entonces Saúl comenzó a perseguir al hombre que Dios había ungido como rey de Israel. Pastor, ruego al Espíritu Santo que te revele algo. Tu paternidad va a ser revelada a la iglesia. Tu paternidad va a ser revelada a la iglesia en tus momentos más críticos. Cuando estás solo, cuando te han dejado, cuando te han abandonado, cuando te han acusado, cuando te han perseguido, Dios va a revelar algo de ti que no había sido revelado. ¿Cuántos alaban al Señor? El proceso, pastor, por el que has estado viviendo no es para tu destrucción. Pastor Molina, lo que viviste el año pasado no era para acabar con tu nombre, ni acabar con tu legado, ni acabar con tu ministerio. Dios quería revelar que más que un pastor, más que un profeta, más que un maestro, levantó un padre para el área de la bahía. Alguien alabe a Dios. No temas recibir al que Dios envía a tu cobertura. Por eso no podemos llamar padre a cualquiera, ni tampoco cualquiera puede decir soy un padre. Solamente aquellos que han pasado por el proceso de Adulam. Hay muchos profetas, sí, los necesitamos. Hay muchos maestros, sí, los necesitamos. Hay muchos predicadores, claro que sí, los necesitamos. Hay muchos ayos, sí, Pablo dijo que pudieran haber 10,000 ayos en nuestras vidas. Pero no cualquiera puede autonombrarse padre si no lo es. No le puedes llamar padre a cualquiera si no tiene una paternidad. Es en la cueva de Adulán, es en el proceso, es en la persecución, es en la acusación falsa, es en el falso testimonio donde se revela quiénes son padres. ¿Sabes cuándo Dios reveló tu paternidad, pastor? No fue en tu momento de gloria, ni en tu momento de éxito. Tampoco cuando compraste el edificio, cuando dejaron de creer en ti y estos creyeron en ti, cuando te rechazaron y ellos te aceptaron. Dios reveló. Yo me estaría gozando más de lo que me estoy gozando. ¡Wow! Yo siento el Espíritu Santo en esta noche. Gracias por revelarnos la paternidad para esta casa. Pero mire,
David se fue a refugiar solo en la cueva de Adulán. Solo. Cuando Dios te ha levantado por padre, vas a comenzar solo, sí. Pero como Dios ha puesto su corazón en ti y las acusaciones son falsas y la persecución es en una vía donde te persiguen a ti, persiguen al ungido de Jehová, persiguen al hombre que Dios levantó como rey. Oh, cuando todo lo que se ha dicho en tu contra no tiene sustento ni tiene respaldo, hay un Dios que va a mover corazones, hay un Dios que va a levantar hijos, hay un Dios que va a revelar cosas que no habían sido reveladas. La lealtad de un pueblo no se mira cuando el pastor tiene el título o tiene el cargo, sino cuando el corazón es revelado. David huyó solo. Él no se llevó a nadie, ni convenció a nadie, ni motivó a nadie. Se fue solo. Pero me impacta lo que la escritura dice. Cuando lo supieron sus hermanos. ¿Quiénes hermanos? Los que un día tuvieron envidia de él. ¿Quiénes hermanos? Los que un día lo rechazaron. ¿Quiénes hermanos? Los que lo llamaron soberbio. ¿Quiénes hermanos? Los que le llamaron inmaduro. ¿Quién padre? Aquel que no lo consideró como rey y lo dejó cuidando sus ovejas. Y cuando lo supieron que estaba en la cueva de Adulán, dice la Biblia que vinieron a él todos los afligidos, todos los endeudados, todos los de amargura de espíritu. Ahí estaban sus hermanos, la casa de su padre. En total, el que comenzó solo llenó esa cueva de 400. Hay un avivamiento de 400. Y Rabasata Rabahaya. Oh, alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. 400. No era lo mejor de Israel. Eran afligidos, endeudados, amargados. Así como venimos muchas veces a esta cobertura, así como llegó a la cobertura de su pastor, llegó afligido, llegó amargado, llegó endeudado, pero ahora eres jefe, ahora eres valiente, ahora eres exitosa. ¿Algún agradecido en esta noche por eso? Pero no es que David lo recibió como muchos esperan ser recibidos en esas condiciones. Que les paguen sus deudas, que los abracen, que todo el tiempo les den leche espiritual en biberón, que los mimen, que los consientan. Me gusta la palabra cuando expresa que David también estaba afligido. No lo dice así, pero todo aquel que huye está afligido. A todo aquel que quieren matar está endeudado. Él no compró la deuda. Las mujeres le provocaron la deuda. Pastor, por eso no nos acostumbremos al halago de la gente, porque hay veces nos traen deudas con los enemigos. Yo prefiero low profile, bajo perfil. Yo prefiero estar ahí porque hay veces la promoción nos endeuda. Dale gloria a Dios que no te mencionan mucho. Dale gloria a Dios que no te mentan mucho, que no te nombran mucho. Porque si lo hacen, hay una deuda que te está esperando. Hay un Caín que te quiere matar. Hay un Saúl que te va a perseguir. Pero mire, la diferencia entre Saúl y David
Que Saúl ejercía un paternalismo y David una paternidad. Porque mientras Saúl era rey, no había nadie más grande que él, ni nadie podía ser mejor que él. Por eso lo que cambió el sentido de su corazón fue lo que escuchó y que no había sucedido. Pero cuando hay paternidad, los hijos crecen y si hacen más que el padre, gloria a Dios. Jesús dijo: mayores cosas de las que yo hago, vosotros haréis. Por eso en Cosecha Final Internacional no hay paternalismo, hay paternidad. Aquí se van a levantar grandes predicadores, grandes pastores en su tiempo. Y mire, pero David, cuando lo recibe, él hace una función que a veces le toca a su pastor hacer con usted. Ahora que entendemos el significado de jefe en un contexto bíblico, ya no le va a tener miedo de cuando en cuando decirle a su pastor: gracias por ser un buen jefe contigo. Porque ser un mayordomo es el que administra tus dones, tu talento y tu ministerio. Es ser un siervo para tu crecimiento. Es sacar tu fortaleza de la debilidad de tu carácter. Pastor Urrutia, no cambies como tú eres. Sigue siendo como eres. Que el Espíritu Santo controle tus temperamentos. Pero cuando tengas que rugir, ruge. Oh, yo voy a repetir esa palabra. Cuando tengas que rugir, ruge. Cuando tengas que disciplinar, disciplina. Cuando tengas que corregir, corrige. Porque si no eres así, este pueblo no crece. Este pueblo no saca lo mejor de él. Urrabasá para bajar. Si David los hubiera tratado en la condición que él estaba, iban a salir 401 suicidados de la cueva. Por eso hay que valorar la función del hombre de Dios en el reino. Porque aunque hay veces está endeudado, aunque hay veces está afligido, aunque hay veces tiene amargura, no nos sintamos mal de reconocer que hay veces estamos así. Jesús en Getsemaní le dijo a 3: estoy angustiado hasta la muerte. Aquel que había reprendido demonios y había hecho milagros sobrenaturales, le dijo a 3 de sus íntimos: yo sí creo en el círculo íntimo, porque no cualquiera puede estar cerca del varón de Dios. No cualquiera puede ver la humanidad del hombre de Dios. Jesús le dijo a 3: mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero salió y fue el propósito. Muchas veces hemos tenido que tragarnos nuestro dolor, y hablo desde la confesión de un pastor personal. Nos hemos tenido que tragar nuestro llanto y tristeza para mostrarles a ustedes que sí se puede. Sí, hay veces hemos llorado con ustedes, pero no hemos demostrado debilidad. Muchas veces se llora de coraje, se llora de alegría, no siempre se llora de tristeza. Vienen tiempos donde vas a llorar de alegría, donde vas a volver a llorar de gozo. Vienen tiempos donde tu felicidad será restituida. Y este lunes Dios ya te abrió una puerta. Créelo y recíbelo. Voy a terminar. Salió de esa cueva, diga conmigo, jefes, y salieron hijos. Mire,
Cuán importante es entender la necesidad de tener jefes. Yo no vine a cambiar títulos, aclaro eso, pero estoy usando un término bíblico, una función. Pero sí necesitamos jefes en todas nuestras iglesias, jefes de negocios, jefes de empresas. ¿Sabe cómo se va a pagar este edificio? Con jefes, dueños de negocios. Deje de pensar como empleado y piense como jefe. No lo recibió. Deja de pensar como empleado y piensa como jefe. Landscaping Gutiérrez, Florin González, comienza a pensar como mayordomo. Pero no solo necesitamos jefes, necesitamos jefes valientes. Porque yo conozco jefes, pero tienen temor de dar. Necesitamos jefes. ¿Qué se hizo David? No dice la Biblia que se hizo padre, pero los que entendemos paternidad, entendemos que la función muchas veces nos toca ser jefes sobre aquellos que necesitan sacar fortaleza de su debilidad. Si el pastor no te hablara como te habla, no serías la mujer que eres ahora. Y los esposos deberían decir: pastor, sigue hablándole así a mi esposa. Aunque no diga amén, es verdad. Si su pastor no te predicara, no te desafiara como te habla, no tendrías la perspectiva de reino que ahora tienes. Que esas piedras se conviertan. Si piensan aquellos que valoran cada piedricación. Hermanos, yo tengo mucho del temperamento de mi mamá y también de mi papá. ¿Sabe cuándo sané en relación al temperamento de mi padre? Y se lo voy a decir: mi padre es uno de los hombres, y hablo de mi pastor y padre en Cristo, es uno de los hombres que Pedro dijo los difíciles de soportar. Y si él estuviera aquí, se lo estaría yo diciendo: ha sido difícil de soportar, pero ha sacado lo mejor de mi temperamento. Dios ha hecho que Él me desafíe para ser el padre, el esposo, el pastor, el predicador en el que quiero llegar a ser. Dele gracias a su pastor como es. Se hizo jefe de ellos. Ahí se va nuestra mejor terapia. Pastores, usted sabe, es atender a alguien que está en la misma o peor condición que nosotros. Yo siempre le he dicho a aquellos que están dando paternidad: cuando te sientas con falta de fe, ve a rodearte de enfermos y te vas a dar cuenta cómo tu fe va a aumentar. Cuando estás desanimada, ve a visitar a los desanimados y te vas a dar cuenta cuánto ánimo vas a recuperar. Ayúdame con el piano. ¿Qué fue lo que sucedió en la cueva de Adulán? Dios revela el corazón de un padre en el hijo de Isaí. Lo que no reveló en los procesos anteriores, que era la oportunidad. Cuando fue ungido, él va a ser padre. Cuando servía, él va a ser padre. Cuando estaba en la mesa, cuando tenía la cabeza, él va a ser padre. No, Dios marca este escenario importante para nosotros, para darnos cuenta que los padres son revelados en los momentos cuando tú necesitabas más que palabras de ánimo, más que un abrazo. Necesitabas un modelo, un desafío,
una incomodidad, necesitabas alguien que te confronte, necesitabas un Jetro que te diga: no está bien lo que haces, haz lo que te digo, Dios va a estar contigo. Pero te voy a ayudar a estructurar tu visión. Porque hay gente que solo se acerca a corregirte, pero no te da la solución. Y un padre no solo usa el cinto, sino que te demuestra amor dándote la solución. Jesús evidenció a Simón cuando le dijo: ¿tienen algo de comer? Era una evidencia. No. Bueno, te voy a dar la solución. Sigue mi dirección y vas a tener para comer. Pero la historia se pone más interesante, porque de ahí salieron 37 jefes. Diga conmigo: 37 jefes. Una vez más, 37. Una vez más, 37. Vamos a prestarle atención a los números. Dios le va a dar a alguien 37 en su estructura. Firmes, leales, fieles. Vas a firmar la estructura y las columnas de la visión con 37 que han estado en tu proceso. Esos 20 que vinieron de Sinaloa no solo vinieron de paseo. Dios va a firmar algo con ellos, pastor. Póngase de pie. La Biblia dice que con estos 37, me gusta esta expresión bíblica. Dice que le ayudaron a David en su reino. Él era el ungido, era el hombre conforme al corazón de Dios, pero necesitaba ayuda. Nosotros reconocemos la ayuda. Si no tuviéramos hombres como Pedro, como Servando y los que cientos hay aquí, no pudiéramos hacer lo que estamos haciendo. Si no tuviéramos hombres como usted, jefe y valiente. Cuando tú dijiste, Pedro, ayer que estabas pensando en un negocio, hiciste una declaración de fe delante del pastor Ever y tu servidor. Tú lo vas a lograr. Y se va a llamar como dijiste que se iba a llamar. Porque necesitamos que los hijos sean. ¿Qué fue lo que Jetro le dijo a Moisés que escogiera? Jefes de miles. Aquí hay gente que ya su perspectiva ya está pensando no en ser en una iglesia extra de 1000, sino ser una extensión de 1000 de Cosecha Final Internacional. Centenas, decenas, pero necesitamos jefes. Pero mire, termino con esto, porque una cosa es ser jefe y hay que lograr serlo. Pero muchos, cuando ya llegan a la posición, dejan al hombre que estuvo con ellos en Adulam. Se olvidan del hombre que los acompañó en su proceso. Yo sé que no fue así con estos, pero cuando David más los necesitó, él pidió ayuda sin pedir que lo ayuden. Qué privilegio es pasar de solo ser jefes a hijos valientes. Porque un hijo valiente no necesita que le digan: delega porque te necesito. Ya conoce las necesidades de su pastor, cómo se mueve, cómo habla, qué es lo que quiere, cómo piensa, y están ahí sin que le digan o le pidan que estén ahí. Eso es lo que necesitamos. Dios me ha permitido mirar que podemos levantar grandes liderazgos, jefes, pero qué frustrante es que muchos de ellos están tan ocupados en la estructura que les asignamos, que cuando tenemos un clamor por dentro,
no tienen tiempo para atender al hombre de Adulam. Pero hubieron 3 que sí. Le voy a hablar de 3 que dejaron sus puestos. No fueron irresponsables, sino que yo creo que delegaron y confiaron en otros para estar atendiendo el clamor de David cuando él estaba en Adulam y había una guarnición de filisteos en Belén, y David estaba ahí no esperando que todos vinieran. Él ya había hecho por ellos lo que tenía que hacer, pero David estaba en la cueva de Adulam y dijo con vehemencia: yo creo que vinieron a él recuerdos de su niñez, vinieron recuerdos de su pasado, y él dijo en voz alta, pensando en voz alta: quien me diera a beber del agua del pozo de Belén. No era un capricho, no señor, era un deseo resultado de su memoria. Y cuando él dijo: quien me diera a beber del agua del pozo de Belén. Verso 16. Entonces los 3 valientes. ¿Qué hicieron esos 3 valientes? Solo escucharon el deseo de David y fueron movidos a una acción. Yo le voy a decir, Pastor Ever, Pastor Jason, sí hay hombres así, sí hay mujeres así, que no tenemos que pedirle. Ellos ya nos conocen y ellos saben que nosotros no solo pedimos por capricho, pedimos con propósito. Ellos saben que todo lo que pedimos no es para gloriarnos, no es para enriquecernos. Hay memorias detrás de todo, hay principios detrás de todo, hay deseos de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando él dijo: vamos a comprar esto, no era un capricho para la familia Urrutia, era un deseo conectado al propósito de Dios. Y aquí hay valientes que dijeron: eso quiere comprar, eso vamos a comprar. Voy a terminar. Entonces los 3 valientes, ¿qué hicieron? Irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Miren esto, porque voy a terminar con esto. Hay una señal para mí que observo en mi pastor, por el cual hago lo que hago sin que me lo pida. Yo no lo honro porque él me pida que lo honre. Yo no hago lo que hago porque él me pida que lo haga o me lo imponga. Hay principios bíblicos que me lo ordenan, pero hay algo que yo he observado, y yo sé que ustedes lo han observado en sus pastores, que cuando ustedes dan todo lo que dan y traen ese agua, el hombre de Dios la derrama delante de Dios. Si usted está viendo que toda ofrenda, toda dádiva, toda promesa, todo sacrificio que usted hace sin que se le pida, y el hombre de Dios lo derrama delante de Jehová, usted está bajo una paternidad de un hombre conforme al corazón de Dios. Hubo una palabra de Jesús en el Getsemaní que marcó la vida de sus discípulos, y era: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Querida iglesia, hay lugares donde todavía vamos a llegar, hay metas que vamos a conquistar, y quiero que sepan que lo que yo puedo apreciar del hombre de Dios que le pastorea y habla a la iglesia que cumple 19 años, que todo sacrificio, que todo esfuerzo se derrama en honor y en gloria y en reconocimiento a Jehová. Y David confiesa esta palabra: pudiendo beber el agua
David muestra su corazón y dice: Dios me libre de beber la sangre de mis valientes. No dejes de hacer lo que haces cuando el hombre de Dios derrama esa agua delante de Dios. Yo quiero que levantes tus manos ahí donde estás. Todavía viene una palabra poderosa sobre nosotros, pero Dios va a traer a tu memoria los recuerdos de tu proceso en Adulam con tu pastor. Cada uno ha vivido un proceso diferente, un proceso singular, un proceso único, pero que te ha marcado para siempre, te ha llevado a hacer lo que haces. Yo he escuchado a todos los que se acercan a nosotros a atendernos, la manera como defienden, como hablan, la prudencia con la que se conducen, la manera como se refieren al hombre de Dios. Y muchos que no conocen la relación de la paternidad la critican, la señalan, le llaman idolatría, pero usted le llama honra. Honra al hombre que estuvo con usted cuando más lo necesitó. Levanta tus manos y dale gracias a Dios por la paternidad que ha puesto sobre tu vida. Padre, gracias, porque aquí hay valientes, aquí hay hombres y mujeres valientes, Padre, que conocen el deseo del hombre que has puesto, de la paternidad que has levantado. Padre, que están dispuestos a dar su vida, a dejar sus familias, su trabajo y lo que muchos llaman desconsideración y responsabilidad, tú le llamas honra. 3 de los 30 hicieron esto. Aleluya. No importa si a mí no me mencionan, no me reconocen, es un privilegio poder cumplir el deseo del hombre de Dios. Dale gracias a Dios.